¿Y quién lo diría? Ya hemos llegado, séptimo programa de Recuérdame para que siga con vida. Te recuerdo para que te comuniques con nosotros nuestro Instagram, Teatro Villa del Rosario, y ahí puedas dejar tu comentario. Hoy nos encontraremos con otro programa muy, pero muy especial que está lleno de nostalgia. Vamos a recordar a gente de la ciudad de Villa del Rosario que ya no está, a muchos que se fueron de gira y a lugares que seguramente en algún momento de tu vida pasaste por ahí y lo recordarás. Y no solamente recordarás el lugar, sino personas muy agradables, muy queridas que habitaban ese hogar, esa construcción. Basta de palabras, vamos a disfrutar de Recuérdame para que siga con vida. Bueno, tengo el gusto de poder entablar esta conversación con Adriana Palazón. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, muy bien. Adriana, el motivo por el cual tiene que ver tanto con el programa que estamos realizando, con recuerdos de la villa y personajes y gente querida que ya no está a nuestro lado, yo quería que recordáramos a tus padres, a Nilde y a Ramón Alfredo Palazón. ¿En qué año se casaron tus padres? Y ellos se casaron en un diciembre de 1953. Aquí en la Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario. Acá en Villa del Rosario. Mi padre es nativo de acá, mi mamá no. Mi mamá vino de chiquita, pero ella nació en Laguna Larga. O sea, mi abuela quedó viuda y se vinieron a vivir acá y bueno, de jovencitos ya se ve que se miraban un poco. y bueno, terminaron casándose. Adriana, el primer trabajo que tuvo tu papá desde el momento que contrae matrimonio, ¿fue siempre el Bueno, mismo? nosotros nos fuimos a vivir, mis padres recién casados se Sí. fueron a vivir a a una casa que está en la calle Colón y San Juan, en una esquina que aún está tal cual la casa. Tiene por ahí, bueno, le han cerrado una puerta en la esquina, pero yo cada vez que paso tengo mis recuerdos porque ahí viví hasta más o menos los 9 años. Y ellos fueron a vivir ahí. ¿Y cuál es la actividad laboral de él en ese momento? Mi papá, bueno, él era habilidoso para hacer varias cosas en realidad. Él aprendió primero arreglaba relojes, por ahí yo me acuerdo que le sabían llevar hasta radios para que arreglara, le llevaban lo más, una licuadora me acuerdo que era para que él arreglara, pero a su vez pusieron un negocio como, primero fue un almacén, un tipo kiosco quizás, pero un almacén, recuerdo las heladeras esas grandotas de puertas marrones. Bueno, era la época que todavía no estaba la luz que venía eléctrica. O sea, estaba la luz eléctrica, pero era de la usina. Así que las luces eran muy bajitas. Esos son recuerdos que yo tengo, ¿no? Que me acuerdo de eso porque después, bueno, cuando ya vino la luz de una usina de Pilar, que calculo yo que habrá sido, bueno, ya hubo otra forma, ¿no es cierto? Pero me acuerdo cuando era chiquita que teníamos esos foquitos chiquitos, así que apenas se veía. Y tenían esa heladera que también, que no existen, creería que sí, debe haber muy pocas ahora, ¿no? Que tenía 4 o 5 puertas, 6, no sé. Bueno, eso era el negocio que tenían, venderían bebidas, que estaría en eso, y Ya habías cosas de nacido vos, por lo que me estás almacén. contando. Sí, esos son recuerdos que yo tengo. Cuando ellos siguen viviendo ahí, ¿cuántos hermanos ya nacieron? Ahí nacimos los tres más grandes. Los tres Mi más hermano es mayor, Daniel. Ah, Él nació en el 5 de noviembre del 54. Y yo en el 56 nací, en febrero del 56. y también estaba Carmen. Y Carmen nació ahí también. También. Ella nació ya, no digo porque las dudas no quiere que diga cuál es la edad. Adriana, ¿y recordás en qué año se vienen a la plaza ya y ahí esa casa la edifican ustedes o ya En estaba realidad, toda esa parte donde estamos, donde está el negocio actual?
El negocio actual, la casa de 2 plantas que está al lado, que ahora está Claudia, y la casa del Negro Marcato, todo eso era de mi abuelo, Tu era abuelo Palazón. Palazón, sí. ¿Lo hereda tu padre? Y mi abuelo hace esas 2 casitas ahí y le da como adelanto de herencia esa casita donde está ahora el kiosco, que es lo que hay ahora y donde estuvo el negocio Y del ahí padre. nace tu cuarta hermana Claudia, Y viviendo ahí. Claudia nace como a los 2 o 3 años que estamos ahí, que estuvimos ahí, nace Claudia. Sí, sí, ella es mucho más chica, ella vino bastante después. Yo ya estaba en el secundario cuando ella llegó, así que... Adriana, ¿calculas en qué año se inaugura esa casa de regalería de artículos para el hogar? Mira, yo te digo un poquito la historia, porque te comenté que primero teníamos ese negocio, que era como un almacencito. En aquella época era un tipo almacén de lo elemental, calculo yo. Y mi mamá se ve que le gustaba todo esto de las regalerías y empezó como a tener un espacio dentro del mismo almacén, un espacio donde ella empezó a vender cosas de regalo, de platos, de vasos y qué sé yo, pero bueno, muy elemental, muy chiquitito. Y bueno, se ve que les cuadró la idea de, cuando ya mi abuelo hace este lugar y que se iban a venir a vivir acá, de poner ese negocio. Bueno, mi papá habrá estado un tiempo preparando el salón, hizo todo lo que, los estantes, todo eso lo hizo mi papá. Sé que se iba a Buenos Aires a hacer compras, compraba, tenía muy buen gusto. Tanto mi mamá como mi papá tenían buen gusto porque Sí, lo la sé. gente le gustaba Sí. todo lo que ¿Quién no vendían iba a ahí. comprar un regalo para un casamiento, una boda, un Sí, cumpleaños? sí, Para era. todo ahí encontrabas lo que querías. Sí, Y sí. además todo el tema relojería, ¿no es Y el cierto? asesoramiento, porque yo la verdad que siempre a mi mamá yo le preguntaba, ¿qué le puedo regalar? Porque tengo tal o un cumpleaños, qué sé yo, y así hacía toda la gente y Y había ella sabía santería qué. también. En la época que iba yo también había santería, o sea, Ah, había imágenes sí, de santos, sí, sí, vírgenes. sí, sí. Ella tenía en una época tenía muchas cosas. Lo que No buscaba solo estaba ahí. bazar, sino Lo que buscaba regalería, estaba ahí. lámparas, esas, Sí, eh, veladores, lámparas todos bellísimos, juegos de veladores. plato, bandejas. Lo que buscaba Sí, lo estaba que ahí. buscaba, sí, En sí, plata sí. también, pulseras, En una anillos. época mi papá supo vender armas, vos sabés, y fue, o sea, a él le gustaban mucho las armas, vendía las carabinas, los rifles, aire comprimido, cosas, no armas Sí, sí. muy de guerra, digamos. Y fue, no sé, ahí no te puedo decir en qué época, porque también fue en una época que creo que entraron los militares y le llevaron todas las armas y se las confiscaron, porque era la época. Adriana, y un tema súper importante. ¿Por qué se llamó Casa Nadat? Bueno, Casa Nadac, porque están las iniciales de toda la familia, menos de la última que llegó después. O sea, Nilde, Nada, N, Nilde. sí. Alfredo, por mi papá. Daniel, la D. Adriana y Carmen. Y Carmen, mira vos, nunca me hubiera Y imaginado Casa eso. Nadac, las iniciales de mi papá, de mi familia, sí. Adriana, ¿qué recuerdo tenés de compartir una mesa en tu niñez con ellos o en tu adolescencia? Había una comida que los domingos hacía en especial Nilde, que a ustedes les encantaba. ¿Existía eso, un aroma que te quedó de Bueno, la a mí casa? mi mamá, o sea, qué sé yo, mi mamá es como, calculo que todas las mamás, pero todo lo que hacía era rico mi mamá. Y allá cuando era chica mucho no lo tengo así sea algo en especial, pero los domingos acá en el centro, cuando vinimos acá en el centro, que ya éramos más grandes y todo eso, el asadito del domingo era lo que reunía a la familia, ¿no? Después, bueno, cada uno hizo su vida, fuimos cada uno por su lado, ¿no es cierto? Pero bueno, los días, un cumpleaños, el día del padre, el día de la madre, esas cosas, siempre congregaba. Mi papá era muy de la familia, mi padre y mi mamá. Y sí, mi mamá preparaba cosas, qué sé yo, era muy, en ese sentido, tenía
arte culinaria bastante para mí, porque como mamá, a lo mejor otro lo ve de afuera, no, pero uno tiene el recuerdo a veces de la mamá que tiene que sí, te parece que era la que mejor cocinaba. Así ¿Y algunos fue. recuerdos de Navidades? Y mira, Navidad como 24 a la noche, mis padres trabajaban hasta tarde porque vendían muchos regalos y nosotros solamente íbamos a misa y muy pocas veces con ellos esperábamos las 12 porque terminaban re cansados porque era un día muy ajetreado por el trabajo de ellos, porque todo el mundo iba a comprar los regalos, y compraban muchos regalos en ese entonces. Pero el 25 era la reunión ya familiar de parte de mi mamá con mi abuela, con toda la familia de ella. Esos son los recuerdos de Navidad que yo tengo. Con mis padres poco, porque ellos se iban, qué sé yo, a veces mi mamá era a las 11 de la noche y no llegaba a la Cansancio que del tenía. cansancio que tenía, sí. Pero bueno, el 25 ya era reunión familiar ya ampliada, ya era mucho más grande, sí. Adriana, y preguntarte así, ¿quién eran los vecinos que tenías en aquel momento alrededor de tu casa? Al principio, cuando llegan a Bueno, al vivir acá. lado de mi casa, donde está ahora el negro, vivieron dos médicos. El primero, el que estrenó la casa, era el doctor Bertolotti. Ese médico vino, era joven, con una nena, chica de 6 años, habrá tenido más o menos, y estuvo no sé cuánto tiempo, pero no mucho, y se mató en un accidente. Después vino el doctor Romano, que ese a lo mejor pueden que los recuerdes. Sí, todavía está vivo. El doctor Vive Romano. en Córdoba capital. Ajá. Bueno, estuvo un tiempo bastante. Hasta en el salón al lado, ahora donde también está el negro, supo estar Bonafide, que Tenés era. razón. Ay, había ese olorcito a café que Sí, uno por pasaba por ahí al favor. frente. Sí, sí. ¿Y qué significaba, Adriana, para vos tener la plaza al frente? ¿Aprovechabas, jugabas con tu hermana? Bueno, la plaza nada que ver a lo que es ahora. Yo Ah, siempre digo, la plaza era. ¿tenías el cine también al frente? Teníamos el cine, Donde éramos hoy hay un amigas, supermercado tan todos importante. éramos amigas de los chicos de Toraza, que el cine lo tenía La familia la Toraza. familia Toraza, Telmo Toraza. Y Telma y Chinina. la Chinina, sí, sí. No, íbamos al cine, no, de chicos también íbamos a la plaza en verano, jugábamos El a la Plaza Hotel, tenías todo escondida. alrededor, los mejores lugares estaban ahí, o sea, lo más Vos central sabés estaba que, ahí. fíjate que nunca me consideré algo que bárbaro vivir frente a la plaza. No. Ahora lo noto, mira qué lindo que era estar Y sí, estaba en ahí. pleno centro. Estaba en La pleno iglesia, centro. metro, todo estaba ahí, La- la panadería. sí, bueno, teníamos el bar La Familia, no Claro, sé tenían si se todo, era recuerdan, la cuadra también está. central Sí, por sí, aquellas épocas. ¿Y qué sí. te sucede en la actualidad cuando venís e ingresás a tu casa? ¿Te traes recuerdos? ¿Te imaginas verlos a ellos? A mí me encanta hablar de aquella época. Sí, te encanta. Me encanta hablar de aquella época. Ahora con esto del Facebook tengo contacto con las Permanente. chicas Toraza, por ahí nos mandamos mensajitos, sacamos fotos de aquella época, suelen Y alguna vez recuerdan. recordamos. La gente que tenía la panadería de Caballo, no sé si recordarás que había una panadería. Sí, sí, por eso te estaba diciendo que había una panadería por ahí cerca también. Sí, Exquisita las facturas que había. sí, sí. Adriana, y de todo lo que había dentro de este gran bazar, relojería que era Casa Nadal, ¿qué tenés de recuerdo en tu casa? En tu casa en la actualidad, ¿qué tenés? ¿Tenés un juego vaso? ¿Algo que hayas llevado de ese lugar que te haya regalado tu madre en algún momento? Tengo Te puse en un de compromiso. todo, porque Ah, tenés de todo. mi madre Algo que iba lo a pudieras visitarme, mencionar. porque bueno, yo me fui a estudiar a Córdoba primero, ¿no es cierto? Eso fue allá en el 74. Y en el 82 me casé y me fui. O sea que yo de Villa del Rosario, podemos decir que a los 18 años me empecé a ir.
porque me fui a Y estudiar, venías los después fines de me fui semana, a tal vez. trabajar a San Antonio de Liting, que está bastante lejito, ¿sí? Y allá formé mi familia. Entonces mis padres me iban a visitar y mi mamá siempre, mira estos jueguitos de vaso que son tan lindos y me gustaron. A la otra vez me traía 6, 12 platos así, así que tengo cualquier cantidad. Todo lo que tengo nunca compré, creo que no recuerdo haber comprado vasos, platos, cubiertos, porque bueno, ella adorno, florero, de todo, o sea, creo que a mis hermanas también ha hecho lo mismo, ¿no es cierto? Porque ella veía que a lo mejor venía algún viajante y traía cosas que a ella le gustaba y bueno, por ahí decían, bueno, las conseguí manteles, la cantidad de manteles que tengo. Y eran épocas por ahí pasó de todo, ¿no es cierto? Épocas donde vendía poco y vendía mucho, o sea, de buena... Adriana, ¿y tu hermana Claudia, por ser la más pequeña, era la más mimada para ellos, para todos ustedes en la casa? Sí, sí, por ahí decíamos que mi papá más que padre era abuelo, porque no le toquen a la Claudia. Yo con Claudia, lo que pasa es que yo me fui, ella tenía 5 años. Así que primero me fui yo, después se fue Carmen y es como que ella Quedó en la casa. quedó en la casa hasta que creció, ¿no es Acompañándolos, cierto? además. Porque ella también después estudió todo. Y mi hermano, bueno, todos más o menos saben, mi hermano, él tuvo su problema de muy chiquitito. O sea, fue de una mala praxis que tuvo por unos estudios que se hizo y bueno, quedó con su problema. Me Y cuenta que en bueno, los últimos años donde ellos estaban viviendo, el amor que tenía, él sentía por tu mamá, el acercarse, estar muy cerca, protegido por ella. Me contaba gente que ah, los veía, ¿no? sí, sí, bueno, Que era creo que la mutuo. extrañó cuando ella faltó también, Sí, ¿no? era mutuo, era mutuo. Mi mamá toda, ella estaba como, ya no tenía todo, su concentración, no tenía todo no estaba muy consciente totalmente, pero a ella nunca se le perdía a dónde está el Dani, a dónde está, buscaba. Claro. Eso es eh, amor. sí, En claro, esa palabra se define todo. y bueno, toda la vida fue así, ellos nos criaron a todos, todos bien, iguales, no es para quejarse de nadie. Y yo lo que siempre digo, que nunca sentí a mi hermano como una carga, porque ellos se hicieron cargo. Viste que a veces a vos te dicen, cuida a tu hermano, que tenés que hacer esto porque vos sos la más grande. Yo nunca noté que hubiese tenido una presión por eso. No, ellos se hicieron siempre cargo con todo lo que significaba, ¿no? Porque tuvieron que pasarla, no la pasaban tan fácil, ¿no? Adriana, y en la actualidad, ¿qué significa para vos Villa del Rosario? Y yo quiero volver, pero me cuesta un poco, ¿viste? No, yo para mí tengo muchos recuerdos, tales así que recuerdos por supuesto, de mi adolescencia y de mi niñez, porque lo otro se fue ya perdiendo. Pero no, yo quiero volver un poco por el trabajo, estaba menos pasándolo para más adelante, más adelante. Pero no, yo quiero volver. ¿Es tu lugar en Este es el mi pueblo, mundo? este es mi lugar. Adriana, agradecerte por un lado, y siempre cuando terminamos las notas, en esa cámara que está enfocándote a vos, si en este momento, en ese foquito de la cámara, te estuvieran viendo Nilde y Alfredo, ¿qué les dirías? Háblales ahí a ellos. Y yo les diría muchas gracias porque me hicieron como soy, porque gracias a ellos soy lo que soy y que los extraño mucho. Quisiera verlos. Un poquito alguna vez, un poquito, un ratito nomás otra vez. Muchas gracias. De nada, me hiciste emocionar. Está bueno. ¿Y les parece que nos vayamos al pasado? Jóvenes de Villa del Rosario en aquella niñez cuando hicieron su primera comunión.
Bueno, y continuamos aquí con este paisaje que tenemos de la Plaza General Paz, aquí en Helados Dubini, a quienes agradecemos a sus propietarios. Y vamos a homenajear a una amiga de Mari Pavón, que está aquí para recordarla, y se trata de una persona muy querida. Contame, Mari, ¿de quién vamos a hablar? Bueno, nos hemos reunido para recordar a Lidia Gallardo, una amiga entrañable, creo que apreciada por mucha gente aquí en Villa del Mar. Mari, quiero que me cuentes cómo la conociste a Lidia. Bueno, con Lidia tuvimos relación durante... nos encontramos por los chicos, por sus hijos, por los míos, por folclore, sus hijas iban a folclore. Bueno, y así fuimos encontrándonos así en la vida, y en una época yo entré a trabajar en Color Living y bueno, y ahí reafirmamos nuestra amistad, que empezamos a compartir muchas más cosas, muchas más vivencias y tiempo, y bueno, pasamos muchas horas juntas dentro del trabajo, entonces eso llevó a consolidar nuestra amistad. ¿En qué la diferenciaba a Lidia de las otras personas? ¿Qué tenía de especial Lidia? Bueno, ella siempre una persona muy alegre, siempre alentándote a seguir, siempre con su alegría, su sonrisa. Nunca la ibas a encontrar triste, siempre una palabra de apoyo, una persona muy positiva. Si hoy tuvieras que traerla a tu mente, ¿qué imagen tenés de ella? ¿Cuál es la que te viene rápido? Bueno, así, encontrándonos, por ejemplo, en la plaza, con su sonrisa, siempre en su rostro, se iluminaba con su sonrisa y sus abrazos totalmente confortables todo el tiempo. Cuando Lidia parte, ¿vos estabas trabajando en la actualidad en la fábrica? Sí, estábamos trabajando. Yo estaba con licencia porque había tenido un accidente. Estaba en un postoperatorio inmovilizada, así que no estaba en mi casa. ¿Ella te iba a visitar? Ella me iba a visitar. Su última visita fue el día sábado, 3 días antes de su partida. Así que fue... ¿Te acuerdas algo de la charla que puedas contar? Y ella pasaba a verme antes de irse al baile. Había un baile en el parquecito. Y como bueno, y pasaba a saludarme, a ver cómo estaba, a charlar. Así eran sus visitas cortitas, pero frecuente, obviamente, mucho más en esa situación, sabiendo que nosotros éramos pata de perro, y bueno, yo no podía movilizarme, así que ella era quien iba a mi casa a acompañarme. Y bueno, esa fue su última visita en mi casa. Y bueno, después la gran tristeza de encontrarnos con esta realidad donde ella... ¿Podías creerlo cuando te dieron la noticia? No. Fue un golpe muy duro, muy triste. Siempre digo, la muerte de Lidia fue ponerme de rodillas ante la vida, porque hubo un antes y un después de eso. Fue muy fuerte. Me llevó mucho tiempo de terapia, mucho tiempo sin poder pasar por frente de su casa, sin poder ver fotos de ella, sin poder ver a su familia, a sus hijas. Fue muy fuerte, mucho tiempo para poder superar, sin nombrarla, sin llorar, sin sentir tristeza. Hoy la puedo recordar, emocionarme, sí, pero la puedo recordar alegre, siempre esa persona tan positiva, tan alegre, con esa fuerza incansable para todo, para el trabajo, para las amistades, para la familia, siempre estando. Una persona de un carisma grandísimo.
Y contame cómo era ella en la fábrica, en las horas de trabajo, cómo era. Y charlábamos Divertida. mucho, sí. Era... ¿Te hacía notar? Sí, totalmente, sí. Nos llamaban la atención frecuentemente por la charla, por la risa. Pero bueno, después del trabajo la vida continuaba y siempre teníamos un motivo para reunirnos. En ese tiempo hacíamos el horario desdoblado en la fábrica, entonces salíamos a las 6 de la tarde, por ejemplo, y bueno, y sobre la marcha armábamos una mateada. Grandes recuerdos eran las mateadas en el río. Salíamos de la fábrica, pasábamos por Almacora a buscar los criollitos, la mortadela Paladini, el termo a casa y nos íbamos al río. Esas eran las anécdotas, lo vivido con ella, todo lo que vivíamos. Teníamos un eslogan, por ejemplo, que el viernes no nos encuentre en casa. También entrañable las charlas en la Pantera, nos reuníamos siempre. Íbamos por un café y capaz que el café duraba hasta la madrugada. Siempre, ¿de qué conversábamos? No sé, de todo. Siempre había algo para charlar y siempre nos quedaba algo pendiente. Y así, cosas, anécdotas muy lindas. ¿Eras fan de algún conjunto musical cordobés? Estábamos en esa época con todo el furor con Jorge Rojas, estaba en el top. Jorge Rojas. ¿Cantaba las canciones? Nos íbamos a verlo. Estaba en Villa María, en el Festival de Villa María. Nos fuimos. En un febrero nos fuimos súper producidas. Ellas allá, y allá nos agarró un tremendo tormentón, pero nos quedamos a verlo allá en el festival. Después nos volvimos heladas, todas mojadas de lluvia. Bueno, después de ese año que estuvo en Villa María, estaba en el festival aquí en el Río, y bueno, obviamente que con toda la anticipación del mundo, compramos las entradas. Pues ¿qué fue lo más triste de ese momento? Que ella nunca llegó a verlo en el festival porque su fallecimiento fue en diciembre, y en enero del 2011, bueno, yo fui, teníamos 3 entradas compradas, que era con Lili Araya, otra amiga, y bueno, y estaba su lugar, estaba, no llegó a verlo, pero bueno, esa fue una de las grandes tristezas también de la noche. Saber que habíamos hecho filas y filas porque se vendían las entradas y nosotros no llegábamos. Bueno, pero ¿cómo es? ¿La hacía feliz las simples cosas de la vida? Sí. Con poquito. Capaz que una mateada en el medio de la plaza, suficiente. Pasar a verla, pasar a vernos, pasar a ver a su mamá, a su papá, a sus hermanos, estar con sus hermanos. ¿Cómo era el contacto de ella con sus hijas mujeres, con sus 3 hijas? Daba su vida por sus hijas, por su papá, por sus hijas, el gran amor de su vida, su familia, sin duda. Mari, ¿cómo fue cuando volviste a la fábrica y el lugar de ella, que ya estaba ocupado por otra persona seguramente, o estaba vacío? No, ella en ese momento habían inaugurado la fábrica de Deseo, la fábrica de colchones, entonces ella ya hacía un tiempo que estaba trabajando allí. Entonces, bueno, se distanció un poco nuestra vida laboral, pero ella venía nosotros todavía estamos aquí en el centro, con living aquí en el centro. Entonces, bueno, ella venía desde los colchones de Deseo a living a dejar su parte diario, digamos, a las personas encargadas, y de ahí nos encontrábamos nuevamente para la salida de la tarde. Y volver a trabajar después de su partida fue muy difícil porque todo te recuerda, todo el tiempo, todas las cosas te recuerdan a esa persona. Y bueno, por eso tuve que hacer terapia, obviamente, para poder asumir que ella ya no era parte de mi vida diaria. Pero bueno, de a poquito, con tiempo, con mucho esfuerzo, logré asumir
su partida y bueno, hacer cosas que habían quedado pendientes. ¿Conservas algo que ella te regaló? En el festejo de su último cumpleaños, una remerita que le había regalado y bueno, que en su momento la recuperé y es lo único, ¿no? No soy de apegarme a las cosas materiales, me quedo con lo vivido, con lo compartido, que es buenísimo. ¿Pensás que fue difícil para el grupo que trabajaba con ella en ese sector de la fábrica el no verla más? Sí, porque era una persona muy querida, una persona que estaba continuamente a disposición de todos, sus compañeros, la patronal, siempre, no tenía un no por respuesta, siempre estaba presente. Fue, creo, en particular, muy difícil para todo el grupo. Y bueno, se sintió muy mucho su partida. Si hablamos de la palabra amistad y la tenemos que definir, en ella, ¿podés decir, fue la amiga tuya? Una amiga, una gran amiga. Acompañando desde la vida diaria, desde los hijos, desde las amistades de la familia, haciéndome parte de su familia, que eso también es muy importante. Sí, una gran persona y una gran amiga, un gran sostén como amiga. Así como la viste reírse, divertiste, ¿alguna vez también la viste emocionarse o llorar? Sí, llorábamos juntas, así para eso estábamos. Sí, tenía la sensibilidad, sí, había cosas que obviamente que te estremecen y bueno, sí, sobre todo cuando, por sus hijas, ¿no? Que por los logros de sus hijas, el verlas crecer, así. Sin duda que tenía un montón de proyectos a concretar. Sí, muchas cosas pendientes le quedaron, sí. Mari, en este foco de la cámara, si en este momento te estuviera viendo Lidia, ¿qué le dirías hoy en la actualidad, acá? Háblale. Que necesito de sus abrazos. Eran lo más seguro, el lugar más seguro donde yo me sentía. Sin duda que ella hacía de un gran problema, lo minimizaba de una forma, simplemente con el hecho de darte un cariñoso abrazo. Así. Y bueno, y su ausencia dolió. Solamente Dios sabe por qué le eligió, ¿no? Hoy la puedo recordar con mucha alegría por todo lo vivido, todo lo compartido, que no fue poco, que valió la pena. Muchas gracias. Gracias a vos por recordarla siempre. Karina, nos encontramos para recordar a una persona muy especial, a tu hermano Eduardo. Pero vamos a comenzar que me cuentes cómo estaba formada la familia, cómo se llama tu madre, tu papá, cómo se llamaba. Mi mamá, Lucía Juan, y mi papá, Oscar Casiorno. ¿Tuvieron cuántos hijos? 4. ¿Me los podés mencionar en el orden de nacimiento? Sí, Eduardo, después seguía yo, muy seguiditos, Germán y Fabricio. ¿Ustedes vivieron la primera etapa en el campo? Sí. Contame algo de esa vivencia de niña en el campo, ¿cómo era? Fue la mejor de mi vida, fue el mejor recuerdo y añoro constantemente, que se lo expreso a mi marido, de cómo me gustaría volver a esas épocas. ¿Qué tenía de especial? La inocencia, la esencia de hacer la niñada inocentemente y bueno, todo esto me transborda a que, bueno, yo con mi hermano Eduardo, como éramos muy seguiditos, nos criamos como mellizos. ¿Con pinches? Sí, totalmente. Y con mi primo Claudio, que en aquellas épocas las familias vivían cerca.
No, en la misma casa, En se la misma repartían las casa. casas, sí, sí. Karina, y me imagino que en todo campo había animales, tenían su caballo propio. ¿A qué jugaban ¿Qué con Eduardo? jugábamos? El tobogán nuestro era la máquina de cosechar maní, que ese era el tobogán. El de jugar entre medio de los corrales de los chanchos, de subir a los fardos, que era un peligro porque donde había víboras, animales que bueno, es peligroso. No, mi papá hacía el tambo y nos encantaba estar metidos entre medio de las vacas y estar. Era algo tan sano y bueno, tengo unos recuerdos de las carneadas, de las hierras, la niñada que hacíamos con mi hermano y mi primo, que bueno, después cobró uno y cobramos los tres. Pero Karina, ¿era toda una preparación para venir al pueblo a hacer las compras, venir a visitar a los parientes? y sí, en aquella época los medios, no había medios ni de comunicación ni medios de transporte, eran muy escasos. Yo tengo el recuerdo, que es más, la otra noche lo soñaba, que mi papá se quedaba en el campo y yo con mi mamá nos veníamos y mi hermano, el Eduardo. Y cuando volvíamos, paramos en el colectivo, nos dejaba en la ruta y teníamos que caminar como 5 o 6 kilómetros metidos al campo. Yo me acuerdo que yo tenía 3 o 4 años y Eduardo ahí nomás, 4, 5, 6. Y nunca, no me acuerdo de haber llorado, de caminar todo ese trayecto con sol, frío. Y nuestro entretenimiento era ir caminando y comiendo las uvitas de campo, donde estaban los arbustos, que hoy en día no hay por la fumigación, por las limpiezas de los alambrados. Pero bueno, y lo hacíamos y llegábamos chochos felices y que bueno, hoy en día ha cambiado mucho eso, pero bueno, era propio de... Y llegó el momento, Era algo natural para llega el nosotros. momento que se viene a radicar a la ciudad. Sí, cuando iba a empezar yo el jardín, sí. Mi ¿Sentiste hermano el Eduardo cambio? hizo... Sí, sufrí muchísimo. ¿Sí? Sí. Es más, si hoy en día me proponen irme a vivir al campo, me iría a vivir. ¿Tanto te apasiona? Sí, sí. Si yo me iba con mi papá, que mi papá tenía una moto en pleno invierno y yo me iba con él. Oh, Mi qué tía bien. había quedado allá viviendo con su familia y yo me iba con él. Me iba ahí entre medio de las vacas, así. Karina, en la actualidad, ¿ese lugar, esa casa existe? Sí, ¿Pertenece a la familia Casiorna? sí, sí, sí. ¿Sabes ir a visitar el lugar? Sí. ¿Y qué Me te da mucha sucede? nostalgia. Sí, nostalgia. Sí. ¿Qué queda de todo eso? ¿Queda el armado completo de Y la está casa el tuya? casco de la casa, pero bueno, está re deteriorada, no es habitable. Están los galpones. Extraño mucho la herrería, donde había tantas piecitas, tantas cosas, que bueno, era nuestro centro de atracción. Era ir y meter donde había grasa, aceite, donde imagínate mi mamá. De la recolección de huevos, yo sacarle para hacer las tortitas, tengo un montón de anécdotas que bueno, fue algo muy lindo, tuve una infancia muy feliz, muy feliz. Bueno, y el objetivo central es hablar un poquito de recordar a Eduardo. Eduardo. Eduardo también se viene e ingresa al colegio aquí en... Al colegio San José y yo al colegio de las hermanas Doratrices. ¿Él se adaptó también fácilmente a la vida de la ciudad o el campo también igual que a vos lo atrapaba? Sí. ¿Sí? Y bueno, fue hasta que él pudo movilizarse. Él venía de hacerse las quimios, de hacerse sus tratamientos. Yo no sé de dónde sacaba tanta fuerza que ni yo lo entendía. Y se iba a trabajar al campo, a fumigar, a sembrar, a cosechar. Y si no, agarraba el camión y se iba a Rosario. Karina, ¿qué sucede el día? Me imagino por la confianza que tenía como vos, como hermana cercana y la que lo seguía él en el orden de nacimiento. ¿Te confiesa cuando llega esta enfermedad a su vida? Sí. ¿Cómo fue ese momento? Si no, no lo podías entender, ¿no? Y llevó un largo proceso esto a posterior. Sí. ¿Dónde sacaste fuerzas vos a partir de ese momento? Vos Creo darle que todos fuerza a tu tenemos madre. una fuerza interior que cuando pasamos esas situaciones entendemos que tenemos una fuerza que Aparece, nadie... ¿no? Sí. Y encima yo soy darle fuerza a tu creyente, madre creo en también. Dios y bueno, yo creo que Dios me dio mucha fuerza para sobrellevar. Nunca tomamos, yo creo que en el comienzo nunca se tomó magnitud de lo que era
Y casualmente, ahora en en octubre, empieza el mes del cáncer de mama. Es un mes muy especial para mí, porque bueno, me remonta a lo que vivió Eduardo. Yo en ese año y medio que él se enfermó de un cáncer de mama de hombre, que hasta el día de hoy, cuando yo a veces me dice, pero cáncer de mama sí existe, es poco frecuente, pero existe y tiene una fatalidad. No es como la mujer que, bueno, ha agarrado tiempo, con tratamiento. Bueno. Y bueno, de ahí incursionamos a, bueno, sus tratamientos, de hacer consultas, del cual todos sus tratamientos, nunca dejó de hacer ningún tratamiento quimio, rayo, tratamiento hormonal, ácido para los huesos, punciones. Fue un año y medio de levantarnos a las 4 de la mañana y pasarlo yo a buscar junto con él, porque, digo, la verdad no quería que mis padres vieran lo que él vivía. Y bueno. O sea que a partir de ese momento cambia tu vida. Sí. Y siempre tomaste mucha fuerza porque tenías que estar fuerte para estar al lado de él, Sí, ¿verdad? sí. Y la fuerza viene de algún lado, existe, aparece. Existe. Y lo veo en mis padres. Por eso yo a Eduardo lo recuerdo todos los días y lo nombro siempre, como vos, las veces que hemos estado, yo siempre lo nombro a mi hermano. Y está buenísimo eso. Y bueno, pido mucho por mis padres, que ellos la pasan, son los que peor la pasan. Y más pasando el tiempo, ellos se les hace más difícil. Más allá que ellos lo disimulan, pero en el fondo es muy duro. Karina, a raíz de la enfermedad, ¿cómo fue la unión de ustedes? ¿Mucho más fuerte? ¿Invencible? Sí. Solo él y yo hablamos, como te digo, nuestra infancia fue él y yo vivir en el campo con mi primo, pero bueno, éramos los amigos, más que hermanos éramos amigos. Nuestra adolescencia era él y yo. Es más, hasta acá cuando nos vinimos a vivir al pueblo yo tenía el pelo bien cortito, pensaban que éramos mellizos y que yo era un varón porque éramos muy parecidos. Y bueno, salíamos juntos, después nuestra adolescencia, salimos, después bueno, cada uno nos casamos, bueno, pero si yo te digo que nunca tuvimos discusión con mi hermano, nunca, más allá que teníamos formas diferentes de pensar, de actuar, nunca tuvimos discusiones ni nada. Al contrario, si había algo lo aclarábamos y se resolvió en el momento. Y bueno, en su enfermedad, bueno, imagínate tantos viajes a Córdoba. Charlas de por medio. Charlas muy fuertes. Hasta, bueno, a veces pedíme perdón de todo lo que él me jodía. Le digo, pero esto no es pedir perdón, es hoy por mí, mañana es un viceversa. Y bueno, O sea que fue un año y medio dedicado tu vida en gran parte a él, ¿verdad? Sí. Y agradezco a mi familia, mi marido y mis hijos, que me apoyaron en todo momento, porque bueno, yo tenía ausencia en mi casa, en mi familia, en el trabajo, del cual tenía en ese momento 2 rubros de comercio, que gracias a Dios estuve rodeada de buena gente que colaboró, que eso no es poca cosa. Karina, ¿quién fue Eduardo en tu vida? Más allá del hermano, ¿no? ¿El amigo? El amigo. Con honestidad, sinceridad. Sé que Fue muy buena estuviste hasta el persona. último momento al lado de él, ¿verdad? Sí, hasta esta noche que lo internamos, que me pidió que por favor lo llevara a algún lado, porque bueno, su cuadro se había empeorado y bueno. ¿Y él recurría a vos? Sí, todo el tiempo, hasta cuando, bueno, tuvo situaciones que se desmayaba y se desvanecía, me llamaba y bueno, sabía a la hora que fuese a auxiliarlo. Era como su ángel salvador. Sí, él me decía, mira la frase que él me decía, no me va a alcanzar la vida para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Está buenísimo eso. Y bueno, yo sé algo que siento hoy en día es paz, porque bueno, estuve todo el tiempo con él. Lo más importante. Sí. Y bueno, el día de su deceso también estuve al lado de él. Karina, ¿y cuando lo recordas, qué imagen viene a tu mente? ¿A dónde lo ves? ¿Dónde está situado él? Mi infancia. En la infancia, Sí, los mejores momentos. Trato sí.
Sí, hay momentos cuando veo situaciones de dolor, de gente que está atravesando, sí se me viene a la mente él y no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Que muchos me dicen, suéltalo. Es que yo lo he soltado, pero es un dolor que no es fácil. Uno aprende a convivir con ese dolor, pero duele el alma. Cari, si en este momento, en esta cámara que estás registrando tu imagen, en el foco de esa cámara estuviera Eduardo, me gustaría que le hablaras. ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué sentimiento viene a tu mente? ¿Qué le querrías decir ahora a él? Lo que vos sientas, más allá de la emoción. Te amo, que nunca te voy a olvidar. Nunca, y te extraño muchísimo. Muchas gracias por la nota. Y con todo el equipo de producción de este programa estamos muy alegres, contentos de haber tenido la idea de realizar esta clase de programas cuyo objetivo siempre, y jamás me cansaré de decirlo, es llegar al corazón de las personas, recordando a quienes habitaron nuestro lugar en el mundo. Aquellas personas que en algún momento pasaron por un cargo político, pasaron por la docencia, pasaron por grandes empresas de Villa de Rosario y también por algunos negocios que marcaron la historia de esta hoy ciudad de Villa de Rosario. Te recuerdo nuestro Instagram para que puedas comunicarte con nosotros. Instagram Teatro Villa del Rosario. Nos encontramos muy pronto para compartir otro programa más de Recuérdame para que siga con vida.